¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy les vamos a hablar de los problemas ginecológicos que hay relacionados con la obesidad. Nos acompaña en nuestra sección de sala de espera la doctora Guerrero, pero también les hablamos de las vacunas en los pequeños. Si tienes hijos y estás dudando, ¿no?, de si vacunarles, de si es eficaz, todas esas preguntas, qué efectos secundarios hay, cuál es la vacuna, pues no te preocupes que hoy lo vamos a resolver todas esas dudas porque vamos a hablar con el doctor Merino. Comenzamos. Doctor Merino, ¿cómo ha sido la impresión de esas primeras vacunas administradas en los niños de 11 años? ¿Os esperabais esa buena respuesta? A ver, yo esperaba esa buena respuesta. La verdad es que los padres habitualmente en España siempre están pro vacunas, son pro vacunas. Ellos vacunan a sus niños prácticamente de todas las vacunas sistemáticas del calendario, siempre, e incluso algunas que tienen ellos que pagar también se las ponen. Han tenido algunas dudas porque sí que es cierto que con esta vacuna han preguntado mucho, pues porque es una vacuna que a ellos les genera también una cierta intranquilidad, en el sentido de que se han administrado la vacuna a los adultos, ha habido algunos efectos secundarios y ellos sospechan que los niños puedan tener esos efectos secundarios también. Y tampoco perciben la infección por el coronavirus en niños como algo tan grave como lo que pueda ser en los adultos, ¿no? Pero desde ese punto de vista yo creo que la Asociación Española de Pediatría, los pediatras españoles lo tenemos claro y pensamos y siempre hemos recomendado que se debe vacunar y habitualmente, generalmente los padres de los niños pues te suelen preguntar y habitualmente suelen hacerte caso en ese sentido, ¿vale? Y así es como debe ser. Nosotros recomendamos vacunar a los niños. Pensamos que la vacuna es segura, es eficaz, ha realizado los ensayos clínicos pertinentes, ha sido aprobada por las agencias reguladoras, por la Agencia Europea del Medicamento, por el CDC norteamericano. Ya hay más de 5 millones de dosis puestas en niños norteamericanos, canadienses y estadounidenses, y no ha habido efectos secundarios importantes. Y nosotros tampoco esperamos que haya efectos secundarios importantes, o que sean absolutamente excepcionales. Y seguimos pensando que la vacuna ofrece más beneficios que perjuicios. Evita la infección en los niños, con lo cual evita las formas graves seguramente de infección por coronavirus y probablemente muchos ingresos en los pequeños. Puede evitar la mortalidad también, que aunque es excepcional también existe. Y por otro lado, la vacunación masiva a los niños evitaría que fueran un nicho, un grupo susceptible de infectar, donde se puede mantener el virus y donde puede sufrir mutaciones, y además a ellos les va a permitir normalizar un poquito más su vida normal. Hacer que, por ejemplo, pues puedan asistir a las actividades extraescolares, incluso si los niños de un aula estuvieran todos vacunados en su gran mayoría, pues podríamos incluso eliminar la mascarilla en ese sentido. Entonces, yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Actualmente, ¿cómo está siendo la incidencia en los menores de 12 años? A ver, actualmente la incidencia en niños está siendo alta, por lo que reportan las autoridades, ¿no? Sí que es verdad que es difícil de precisar porque los diagnósticos se hacen muchos a nivel de atención primaria, otros a nivel de atención hospitalaria, y efectivamente las incidencias en los niños están reportadas como altas, más altas que en los adolescentes que ya han recibido la vacunación y en algunos casos más altas que los adultos en ese sentido. Y eso es una de las razones por las cuales recomendar la vacunación. ¿Cuál es la vacuna y cuál es la dosis de antígenos que se administra? La vacuna es la misma que la de los adultos, es la vacuna de Pfizer, que se llama Comirnaty. Y la dosis de antígeno que lleva, la dosis que tiene, es 1/3 de la dosis del adulto, que son 10 microgramos, frente a la del adulto que tiene 30 microgramos, en ese sentido. Al ser 1/3 de la dosis del adulto, ¿puede tolerar mucho mejor el menor la vacuna o esos efectos secundarios?
Es esperable que con la reducción de dosis los efectos secundarios sean menores, pero también es cierto que los niños el peso que tienen es menor y que bueno, la dosis por peso igual es una dosis equilibrada en ese sentido. Pero vamos, nosotros esperamos que con esa dosis se genere una buena respuesta inmune, que eso está demostrado en los ensayos, y que los efectos secundarios sean escasos. Pues es posible que tengan efectos secundarios, que muchos de ellos son comunes a todas las vacunas, como puede ser pues, el dolor y la inflamación en el punto de inyección, o algo de fiebre o dolor muscular o cefalea, efectos generales que suelen ceder en 24 o 48 horas después de... y a veces requieren pues, administrar al niño un poco de paracetamol o de ibuprofeno en ese sentido. ¿Qué efecto sería anormal para que unos padres tuvieran que llevar a sus hijos al hospital? Yo creo que habría que recomendar, en el caso de que la vacuna, la fiebre fuera prolongada, por ejemplo, una fiebre alta prolongada no es esperable en esto, salvo más allá de 48 horas. En ese caso habría que considerar revisar a los niños por si hubiera otro diagnóstico como causa, ¿de acuerdo? O datos de dificultad respiratoria o de dolor torácico, algo que haga pensar en una pericarditis o en ese sentido, pues también habría que consultar. En ese sentido, no esperamos mucho más problemas en ese sentido. ¿Qué pasa si se administra la vacuna y el niño está siendo actualmente infectado por la COVID? En principio no pasa nada, ¿vale? Si el niño tiene una infección en curso, la vacuna probablemente no le vaya a producir más efectos secundarios. Sí que es verdad que los síntomas se pueden superponer, es decir, la infección por coronavirus puede dar fiebre, puede dar dolores musculares, te puede dar cefalea, algo que puede ocurrir con la vacuna, con lo cual es difícil de saber, pero en este caso probablemente los síntomas se prolonguen más allá de las 24 o 48 horas, digamos, que ya hemos hablado de la vacuna, se prolonguen un poquito más allá y entonces haya que pensar en otro diagnóstico, incluido la infección por el coronavirus. Pero la vacuna administrada, la vacuna tienen que saber los padres que no es infectiva. Aunque te administraran una dosis muy elevada por error o por lo que fuera, no transmitiría la infección por el coronavirus, no transmite la infección, ¿de acuerdo? Entonces no tiene por qué empeorar la infección por coronavirus si en ese momento de la vacunación el niño, digamos, tiene la infección en curso. ¿Qué mensaje trasladaría a esos padres que actualmente están teniendo dudas de vacunar o no a sus hijos debido también a los pocos síntomas o síntomas leves, ¿no?, que genera la COVID en los niños? A ver, yo creo que ellos deben estar tranquilos. La vacuna es una vacuna, como he dicho antes, testada, probada, en ensayos clínicos bien realizados, que han demostrado eficacia y ha demostrado seguridad. Está aprobada por las agencias reguladoras, en ese sentido deben estar tranquilos. La vacuna ofrece dos tipos de beneficios, como hemos dicho. Uno individual, ¿de acuerdo?, que es prevenir de la infección por el coronavirus, y en el caso de que no se prevenga, por lo menos hacer que el curso de la infección sea más leve y probablemente proteger frente a formas graves en la mayoría de los casos, es un porcentaje muy alto de formas graves, que aunque son escasas también tenemos algunos niños que han estado muy malitos. Segundo, el beneficio no solo es individual, el beneficio también es colectivo. Evitamos que los niños sean el reservorio del virus. Si dejamos a los niños sin vacunar, el virus va a estar infectando y replicándose en los niños, que a su vez van a actuar como transmisores y pueden contagiar a los adultos que tienen alrededor, pues a los abuelos, a los papás, a los profesores, que puedan no estar vacunados o que aun estando vacunados su nivel de anticuerpos sea bajo y sean susceptibles a la reinfección. Con lo cual la vacuna protege al niño y a la vez protege también a los adultos circundantes. Es un beneficio individual y un beneficio colectivo en ese sentido. Y en cuanto al ámbito escolar, ¿qué trasladaríais también a los profesores para que informasen, ¿no?, a sus alumnos? ¿De qué manera? Bueno, yo creo que ellos, pues en este sentido, como estamos comentando nosotros también, ellos tienen que saber que las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación, que en el caso nuestro, de los pediatras españoles, hay un documento de consenso de la Asociación Española de Pediatría que también recomienda vacunar a los niños de coronavirus, que estén tranquilos y que recomienden vacunar a los niños porque les va a permitir tener una actividad dentro del aula
mucho más normalizada que lo que tienen habitualmente. En el sentido de, bueno, pues generar un grupo en el que está seguro y en el que si hay algún niño que no se ha vacunado, pero tenemos el resto de los niños vacunados, la gran mayoría de los niños vacunados, tenemos coberturas vacunales por encima del 90%, esas coberturas vacunales a los que no están vacunados les van a proteger también, porque es lo que se denomina efecto rebaño, es decir, si yo tengo el 90%, no más del 90% de pacientes vacunados, esa protección que ejercen no solo es individual, sino que a los 8 o 10% que falten de vacunar también les vamos a proteger en ese sentido. Pues doctor Merino, muchísimas gracias por habernos trasladado estos consejos. Pues a vosotros. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Pues unos consejos del doctor Merino que nos sirven todavía más para vacunar con tranquilidad, porque ya sabemos que es segura y eficaz esta vacuna. Y estamos viendo las siguientes convocatorias esta tarde y durante mañana día 23 en el José Luis Santa María. A los pequeños nacidos en el 2011, los niños de 10 años, ya se pueden administrar esa primera vacuna de Pfizer. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Y hoy de nuevo tenemos un ratito para hablar de nosotras, de las mujeres en nuestra sala de espera. Ya está aquí con nosotros la doctora Guerrero. María, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Hoy vamos a hablar de un problema que al final padecen, ¿verdad? Muchas mujeres. Es el tema de la obesidad y los problemas ginecológicos que puede haber. Y sobre todo problemas que empiezan desde la pubertad, ¿verdad, María? A veces pensamos, ¿no? Incluso desde el inicio, ¿no? de las menstruaciones, de la primera menstruación, pensamos incluso que se adelantan las reglas, las niñas están más desarrolladas, más altas, pero a veces esto puede que no sea beneficioso, ¿no? Efectivamente, existe una relación muy importante y de por vida, y esto sí que es fundamental, la concienciación de que la obesidad es un trastorno que persigue a las personas que la padecen, que la sufren, porque yo no conozco a ningún obeso que esté satisfecho ni contento de ser obeso, luego iremos desarrollando el tema, pero sí es verdad que las niñas que padecen obesidad alcanzan esa talla y ese volumen de grasa corporal, lógicamente, antes que sus compañeras de su misma edad normopeso, y tienen la regla a edades tempranas. Y esto sí les va a perseguir toda la vida porque está descrito y hay evidencia científica de que el inicio de la menarquia temprana, la primera regla precoz, está en relación con una mayor tasa de riesgo cardiovascular, es decir, va a tener un impacto muy importante a lo largo de toda su vida. Tienen más riesgo de tener ictus, de tener infartos y de desarrollar cánceres en mayor proporción que aquellas niñas normopeso. Luego vamos a hablar precisamente del cáncer también, o de qué tipos, ¿no? de cánceres ginecológicos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la adolescencia, María? Las pacientes que padecen obesidad tienen un metabolismo alterado. Muchas de ellas tienen niveles de insulina superior a la normal. Entonces, su comportamiento a nivel de los niveles de glucosa en sangre sería similar a una diabética. Esos niveles de insulina en sangre van a tener una influencia muy importante a nivel del ovario. Además, son mujeres que también tienen asociados un hiperandrogenismo, es decir, niveles de andrógenos más elevados de lo normal. Además, también tienen más elevados los niveles de leptina, la hormona que precisamente está en relación con la saciedad. A medida que vamos comiendo se segrega leptina y manda un mensaje a nuestro cerebro para que dejemos de comer. Es decir, todos estos factores tienen un impacto sobre el funcionamiento del ovario, de tal manera que los folículos, las unidades que producen las hormonas y en cuyo interior están los ovocitos, las células reproductoras, van a tener
un funcionamiento anómalo, un desarrollo anómalo y va a haber una alteración en la secreción de esas hormonas. Y esto va a influir en que las ovulaciones sean más tardías, pero es que incluso el desarrollo de esos ovocitos también tenga alteraciones, de ahí que la obesidad en ocasiones tenga mayor tasa de abortos que una paciente normopeso. Claro, esto además influye, como estás hablando, ¿no?, en los abortos, me imagino, en la fertilidad, ¿no? Efectivamente, por el mismo mecanismo que he comentado, son mujeres que tienen alterada la ovulación, no en todos los ciclos ovulan, entonces pierden posibilidades de embarazo. De hecho, cuando vienen a consulta de reproducción una mujer que padece obesidad y no consigue el embarazo, el primer consejo que le damos, que parece que es como una retahíla que sienten además las mujeres que padecen obesidad, porque a las consultas que van siempre ponemos el mismo final de tratamiento, la pérdida de peso es como que les persigue. Las mujeres que padecen obesidad en ocasiones tienen un sentimiento de culpa, ¿no? Como que parece que les estamos responsabilizando de lo que les ocurre y que no hacen nada por evitarlo, y esto es un error. Pero como estaba comentando, como no ovulan bien, lógicamente tienen menos posibilidad de embarazo, pero es que además, como he comentado, tienen más riesgo de alteraciones a nivel del ADN por ese ambiente endocrino hormonal a nivel del ovario anómalo, y hay más riesgo de que haya alteraciones en los ovocitos, y cuando por fin consiguen el embarazo puede ser que esté asociada a mayor tasa de abortos. Pero incluso cuando utilizamos técnicas de reproducción asistida, por todos estos motivos también la respuesta a los tratamientos es peor. Luego, durante el embarazo, me imagino que también tiene mucha relación, ¿no?, el tema de tener, bueno, pues, obesidad o bueno, sino también para el resto, porque no nos dejáis coger muchos kilos, María. Sí, efectivamente. Una cosa es la ganancia ponderal en el embarazo de una mujer que es normopeso, pero las obesas ya van con ese exceso. También es verdad que cuando hablamos de mujeres que padecen obesidad, no es lo mismo tener un índice de masa corporal ligeramente por encima de lo normal, es decir, un sobrepeso, o una obesidad leve o una obesidad grave. Lógicamente, a medida que el índice de masa corporal se incrementa, los riesgos son mayores. Cuanto más obesidad, más riesgo tienen estas pacientes de tener diabetes gestacional, de tener hipertensión arterial, de tener un parto más complicado. De hecho, en las obesas está incrementado la tasa de cesáreas. Suelen ser niños también más grandes, con lo que esto conlleva, que es que son niños que ya padecen en ocasiones obesidad desde el mismo momento del nacimiento. De que también se relaciona la obesidad con alteraciones genéticas, de hábitos saludables de vida, de hábitos desde la infancia. Es decir, que es que la obesidad tiene un inicio en una determinada etapa de la vida y puede acompañar a estas personas a lo largo de toda ella. Luego, en el puerperio son mujeres que tienen más riesgo de tromboembolismo por el sobrepeso. Es decir, que el embarazo en las mujeres que padecen obesidad ya de por sí, simplemente por ese exceso de peso, tiene un mayor riesgo que las mujeres normopeso. De ahí, ¿no?, que también haya, bueno, pues esos servicios, ¿no?, de nutrición para aconsejar, ¿no?, y llevar, bueno, pues un buen embarazo. Hay otras etapas que también se relacionan, ¿no?, con lo que estamos hablando con la obesidad, y esa dificultad en la anticoncepción. De entrada, en líneas generales, porque estamos en un programa en el que hay que lanzar mensajes generales, las mujeres obesas, simplemente si tienen obesidad, si padecen obesidad, no tendríamos una dificultad per se para la anticoncepción, quizá una limitación al tratamiento estrogénico, pero en líneas generales yo diría que no, que habría que individualizar cada caso, porque claro, si además de una obesidad, pues se me ocurre, hay un trastorno de la glucosa asociada o hay una hipertensión asociada, que es que claro, es que son mujeres cuyo trastorno les conduce a tener otros padecimientos. Es decir, es que la obesidad tiene una repercusión muy importante en la salud de las mujeres. Entonces, si es una mujer simplemente con una obesidad leve, pero que es sana, de entrada no tendría ninguna limitación para la anticoncepción. Y en algunos casos, bueno, pues limitar el uso de estrógenos. Con el parche sí que en ficha técnica tenemos esa limitación de no utilizarlo en mujeres que pesen más de 90 kilos.
pero salvo este matiz, yo diría que en líneas generales deberemos igual quitar un poco ese mito de la obesidad y la anticoncepción. De entrada, si no hay enfermedades importantes, prácticamente podrían utilizar cualquier método anticonceptivo, siempre, lógicamente, con el asesoramiento sanitario adecuado. Lo estamos haciendo así resumidamente, ¿verdad? Pero bueno, esas dificultades y esos beneficios, ¿no? También que puede tener, que no todo son trabas, ¿no? En la última etapa, en la etapa de la menopausia, puede generar también otro tipo de síntomas, María. Pues lamentablemente la obesidad, como he dicho, persigue a las personas que la padecen toda la vida. Las mujeres que padecen obesidad tienen mayor grasa y entonces los síntomas más importantes que más limitan la calidad de vida de las mujeres, que son los sofocos, los sufren en mayor intensidad y más frecuencia. La presencia del sofoco además es una cascada, porque el sofoco limita la calidad de vida, despierta por la noche, hay un peor descanso, las alteraciones del ánimo son peores, son mujeres que además suelen tener un suelo pélvico peor, entonces las alteraciones de la incontinencia y esa atrofia genital asociada a la menopausia también es peor. Es decir, que la obesidad lamentablemente a estas mujeres es mucho más sintomática, pero es que además otro parámetro conocido es el aumento de peso asociado a la menopausia. La distribución de grasa corporal también se modifica y estamos hablando de mujeres que ya tienen un peso aumentado, entonces puede incrementarse ese peso. Y ahí sí que tendríamos limitación para el tratamiento hormonal, porque ya estamos hablando de mujeres que ya tienen años, y las mujeres que padecen obesidad con el tiempo es mucho más frecuente que tengan trastornos como es la diabetes, la hipertensión, y ahí sí que puede ser que veamos limitado el tratamiento hormonal para que mejoren toda esta sintomatología. Has comentado al principio, María, en esas primeras reglas, ¿no? Tempranas, que sí que puede haber una relación con que en el futuro se puedan padecer, ¿no? Ese mayor porcentaje de padecer cánceres ginecológicos. Efectivamente, existe evidencia científica y es muy fácil de comprender, como lo voy a explicar, que las mujeres que padecen obesidad tienen más riesgo de cáncer de mama y cáncer de endometrio. Estos son dos cánceres hormonodependientes, es decir, dependen mucho de la exposición a niveles estrogénicos aumentados a lo largo de la vida. Ya he comentado que las niñas que padecen obesidad tienen la regla antes. Es decir, que van a tener muchos más años de exposición estrogénica que una niña normopeso. Pero es que además en la grasa, cuando se llega a la menopausia, que el ovario ya no funciona, el tejido graso es un tejido muy metabólico, que también produce hormonas, también produce estrógenos, en mayor proporción cuanto más cantidad de grasa haya. Entonces son mujeres que tienen una exposición durante más tiempo y más importante a los estrógenos, de ahí que tengan más riesgo de cáncer de mama y de cáncer de endometrio. También de ovario, pero no con esta relación. Bueno, son muchas etapas, bueno, tal vez alguien nos pueda estar viendo y le puede, ¿no?, estar padeciendo, ¿no?, estas dificultades. ¿Cómo ayudáis a estas pacientes que en momentos, como has comentado, bueno, pues se pueden sentir más desplazadas, ¿no?, más solas? Efectivamente, Verónica, tú lo has dicho, la verdad es que a la obesidad no la tratamos con la sensibilidad que debiéramos. Las mujeres que padecen obesidad son mujeres que sufren mucho porque además la sociedad juzga mucho la estética, juzga mucho a la mujer obesa como una mujer dejada que no le importa la salud, que no le importa la estética. Y en este trasfondo hay mujeres que sufren, que se sienten juzgadas incluso por sanitarios, que no les prestan atención. Y es que la obesidad es un problema de salud ginecológica y de salud general. Muchos problemas ginecológicos, como han comentado, aunque parece un mantra que repetimos, siempre acompañamos al tratamiento la pérdida de peso. Pero yo sé que no es fácil perder peso, hay que pedir ayuda, y la ayuda a veces es dietista, como comentabas tú, endocrino, práctica de ejercicio físico, mantenido, recomendaciones. Ojo, hay mucho trastorno de la conducta alimentaria relacionada con la obesidad. En ocasiones requieren atención psiquiátrica y en ocasiones incluso cirugía bariátrica que les ayuda a esa pérdida de peso. No es ninguna tontería
la obesidad. No es algo a lo que no se le va a prestar atención. Un 40% de la población española padece sobrepeso y un 20% padece obesidad. Es un problema de salud pública y ha aumentado además, que me parece muy bueno que los pongamos hoy aquí. Yo lo he hecho desde la esfera ginecológica, pero tiene una trascendencia en la salud general y es muy importante ayudar a esta población. Pues María, un placer como siempre haberte tenido y te espero ya el próximo año, que pases unas felices fiestas. Feliz Navidad a todos. Gracias. Si nosotros nos despedimos, pues ya saben, que pasen una feliz Navidad. Les espero la próxima semana aquí, como siempre, en el programa de Salud de la 8 Buenos. Gracias por acompañarnos. Adiós.